Estamos en Radio Sur junto al doctor don Luis Correa Devia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Oiga, doctor, una pregunta. Usted sabe que, bueno, revuelto el escenario, alegan algunos, patalean otros, y otros parece que comunican poco, da la impresión. Y en eso están esos recortes anunciados por el gobierno que en realidad hablan de un 3%. Un 3% la verdad es que parece nada, pero para otros parece ser mucho. Y el recorte, si se aplica en salud, una cosa es llegar y recortar, como está, pero otra cosa sería administrar, optimizar, y yo creo que más de un 3% se ahorran, ¿eh? Sí, yo creo que el concepto del ahorro del 3% es un llamado de atención a todos los ministerios para que racionalicen el gasto, Claro. para que ordenen las cuentas, para que hagan una revisión objetiva de cómo se está administrando cada ministerio. En el caso del Ministerio de Salud, hay muchas cosas que pueden estar de más y otras de menos, pero obviamente desde el punto de vista comunicacional es muy difícil decir a salud le voy a restar recursos Claro, sobre todo con una izquierda que está ahí muy atenta a todo aquello que pueda ser criticable. y tergiversando absolutamente todas las informaciones. Resulta Ujú. que, un ejemplo, ya estamos hablando de los ajuares. Cada año se compraban, por decir una cifra más relativamente verdadera, 100.000 ajuares cada año. Pero resulta que nuestra población está cada vez naciendo menos niños. Por lo tanto, había un remanente de ajuares que quedan año a año guardados en bodegas y se seguía Ah, comprando la misma la cantidad misma cantidad. independientemente que haya ajuares disponibles. Entonces, eso es un tema que la lógica te dice, oye, si tú estás comprando y comprando siempre lo mismo y está bajando la natalidad, es lógico que tienes que comprar menos de Si no, acuerdo a la natalidad. Eso es si no lógica. va a llegar un momento que no te caben en la bodega, po. Claro, es que es un tema de criterio. Ya, yo siempre me acuerdo cuando yo asumí la dirección del hospital, yo tenía una enfermera que era jefa de pabellones, que pedía todos los años, ya por decir, 1.000 litros de povidona ayudada para lavar la piel. Ajá. 1.000 litros. Y resulta que después llegó otro medicamento que se llamaba clorexidina y se dejó de usar la povidona ayudada. Ujú. Pero seguían pidiendo 1.000 litros y 1.000 litros y 1.000 litros. Y cuando nos O sea, al encontramos, final termina con una cuando, piscina de claro, povidona y, po. cuando revisamos la bodega nos encontramos que estaba vencida aproximadamente, eran como alrededor de 5.000 litros de povidona que Claro, hubo que botar a la basura mire, porque mire. estaba vencida. Entonces ahí yo hablé con la enfermera y le dije, que usted no ocupa criterio. Si se está ocupando este otro elemento que estoy gastando en clorexidina, ¿por qué Sí. sigue pidiendo povidona? No, es que repito la Eh, plantilla. no, Ese fue el argumento no. que me dio. Repite la plantilla. Bueno, duró re poco Eh, en todo caso como jefa. Oiga, y eso sin que pensemos mal, si acaso el proveedor de Povidona no le da su aguinaldo al que está pidiendo la Mire, compra, po. yo no entré en ese tema. Yo creo que era simplemente la inercia del administrador público, El ¿ya? simple La desgano. inercia del empleado público que repite y firma y timbra exactamente lo mismo, sin tener un juicio crítico sobre lo que está haciendo. Fíjese Y que eso se repite, doctor. Yo le puedo dar fe que sí, efectivamente hay cosas que son de origen estatal y que cada año se repiten y uno aprovecha de ver que cada año repiten los mismos errores. El mismo error está repetido año a año. Le puedo decir, por ejemplo, que hay un ítem en el cual se pide, en cierto procedimiento que se realiza anualmente, y dice, se debe adjuntar el original de la factura. En caso de, qué sé yo, si no, no será aceptada ninguna copia. Oiga, eso ya no existe. Las facturas son electrónicas hace muchos años. claro, Y cada PDF es un original. Todos son originales porque las facturas las emite ahora el propio servicio. Ya no son que las haga un imprenta, que uno tenga que ir a timbrarla, ya no existe. no. Pero ellos siguen diciendo, y deberá adjuntar el original de la factura. Oiga, hace ya como 10 años que eso ya no existe. Pero todos los años se repite hasta el día de hoy. Claro. Entonces eso demuestra justamente que algo que es dinámico, que va cambiando, la Porque debería ir tecnología. cambiando. O sea, la tecnología va cambiando, Claro, pero la pero gente sigue el repitiendo. aparato estatal tiene que adaptarse a estos cambios, Pero es que hay un detalle. justamente. ¿Sabe cuál es? Es que a ellos, que viven al otro lado de esa especie de membrana mágica que hay, como ellos viven en una dimensión aparte, Claro. y a ellos, en ese lado, les pagan igual.
exacto, Hagan o no hagan, hagan bien o hagan mal o flojeen o lo que sea, les pagan igual. exacto. El tema de que no hay ningún incentivo a mejorar la gestión, ningún No, incentivo, al contrario, incluso hay una protección contra cualquier intento de cambiar las cosas, es que el sindicato se para a hacer una huelga el otro día inmediatamente a las 8 de la mañana en la oficina del director. acordémonos que cuando cambiaron a un director que estuvo, diríamos, de apellido Lopetegui, acá los gremios se encadenaron a las puertas del Claro, servicio de salud, ¿ya? Y resulta que después nos enteramos que esta persona que ahora está de director del servicio de salud Araucanía Sur, ¿ya? Fue sacado justamente por un tema de mala gestión. Pero a los gremios no les importó el tema de la mala gestión. Y no, uno se pregunta, bueno, ¿por qué ya el colegio de enfermeras y los FENATS y otros se encadenaron y poco menos que hicieron huelgas de hambre y manifestaciones que son brutales para evitar ya la desvinculación de esta persona? Entonces, uno se pregunta qué hay ya, qué lazos comunicantes existen entre las distintas autoridades y los gremios. ¿Ya? El poder que tienen los gremios. Afortunadamente no se cedió frente a esa presión, pero resulta que ahora nos encontramos que cambian, bueno, dentro de lo que es la administración de salud acá en Biobío, solamente se cambió a un solo personaje, que era el ya. director del servicio de salud, a uno. Y Mm, el resto, todo el resto, sigue igual. sigue exactamente igual. Ajá. Ya lo que conversábamos, la torta mil hojas que sigue Ujú. acumulando y acumulando y acumulando funcionarios que uno se pregunta, ¿realmente son todos realmente necesarios? Ese es el asunto. O sea, la optimización no está en el vocabulario de la administración estatal. No, hay incentivos a la ineficiencia. Yo te Sí, recuerdo que cuando nosotros efectivamente. teníamos la gestión del hospital, y nosotros generábamos recursos. ¿Cómo se pueden generar recursos? Te dice, ¿cómo se puede generar recursos en la administración pública en salud? Muy sencillo. Por ejemplo, todos los seguros que hay, seguros escolares, seguros de accidentes, seguros laborales, seguros de las mutualidades, seguros de accidentes de tránsito, y también cobrarle a aquellos pacientes que llegan al hospital y que son ISAPRES, ¿ya? O Capredena o lo Ujú. que sea. Perfectamente todos esos recursos que se gastan en ellos, ¿ya? El hospital los puede recuperar cobrando las cuentas médicas a las distintas instituciones. Eso no se hace. Eso no se hace. Entonces Mm. resulta que es todo a pérdida. Y lo otro, cerraron toda el área privada de los hospitales públicos, El que era llamado el pensionado. el ¿Ah? pensionado. Está cerrado. Y prefieren que no haya atención privada dentro de los hospitales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son hospitales públicos. Entonces, ese concepto errado de la administración que existe, ¿ya? Es realmente tremendamente nocivo. Y por otro lado, si tú generabas recursos, todavía me acuerdo, yo el primer año de gestión y administración en el hospital, generamos alrededor de 800 millones de pesos. Estamos hablando de Ujú. veintitantos años atrás, Ah, era plata. era harta plata, sí, ¿no? Y Y resulta que, todavía. claro, el Ministerio de Hacienda en su momento no me felicitó, me castigó. ¿Por qué? Porque la ejecución presupuestaria, es decir, el traslado de recursos del año siguiente, me restaron esos 800 Ujú. millones que yo había generado. Me los restaron del presupuesto. Porque, usted puede generar esos recursos, perfecto, se los quito. Se los quito de lo que usted produjo. Entonces hay un incentivo a ser ineficiente, un incentivo a estar endeudado hasta el cuello y no tener una, digamos, buena gestión o administración dentro de la salud. Y eso es así. Hacienda sigue haciendo Mire, exactamente lo mismo, han pasado veintitantos años y lamentablemente se repiten los mismos vicios en la administración pública. Entonces, obviamente, si yo soy director del hospital y si yo genero recursos, me los van a restar del próximo año. Entonces no hago gestión. habrá que preocuparse de que la gestión sea nula, Exacto. La idea es que todo quede en con, cero, o en números rojos, el número rojo. preferentemente. Porque ahí me van a trasladar recursos Claro, extra. extraordinarios para poder ya, digamos, ir Por tapando hoyos. eso explica entonces por qué las empresas públicas suelen trabajar a pérdida. Claro que sí, ¿Ah? exacto. Es decir, uno tiene que entender que
el Estado es un muy mal administrador por esta y otras razones. Por ejemplo, tú sabes que existe algo que es la inspección del trabajo. En la inspección del Ujú. trabajo, si tú tienes una empresa y tú tienes un trabajador que lo tienes en un puesto a contrata, no pueden pasar más de 6 meses antes de pasarlo a titular. Ah, pero el Estado El Estado. le puede tener años. Yo trabajé 32 años en este hospital, siempre a contrata. Mire, Siempre a contrata. Nunca regularizaron nunca eso. de planta. No, para nada. Mire, No. es que le faltaban los pitutos políticos, pues, doctor. Eso era, ahí está. No, es que era inamovible, era inamovible. Entonces, en ese sentido, la planta no se mueve. Tenemos un hospital de alta complejidad acá. Para que tú sepas, tiene una planta considerada para un hospital tipo 2, o sea, una planta de hospital de mediana complejidad y Ujú. nada más. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, porque en el fondo las platas a contrata son más manejables desde el punto de vista de Hacienda. Entendamos que Hacienda es quien maneja los recursos de todo el país. ¿Ya? Y Ujú. el hospital no tiene recursos propios y no tiene en el fondo un presupuesto propio. Depende exclusivamente de la voluntad de Hacienda, que uno tiene que ir a defender los gastos Ujú. que tiene dentro de su institución y cómo defender el presupuesto. Hay que viajar a Santiago año a año a discutir Hacienda el presupuesto. Ahí te escuchan, te aprueban o te rechazan. Y ese es el asunto. Tú no puedes decir yo cuento con tantos recursos para el próximo año. Nada está garantizado. Incluso, como te digo, Mm, te pueden restar los recursos si es que tú eres eficiente. O sea, claro. esa es la incongruencia que existe, un modelo kafkiano, absurdo, que es como se administra el Estado en nuestro país. O sea, insisto yo que esa la administración pública en general es una dimensión diferente, doctor, Sí, donde las cosas tienen que ir a pérdida, donde no pueden funcionar bien, porque si no, de arriba los castigan, así lo estamos viendo ya, y, y por otro lado también, no sé, a la gente que trabaja ahí, trabaje o no trabaje, lo haga bien, lo haga mal, les pagan igual. exacto, En el sistema privado, el que no trabaja o lo hace mal, simplemente se va. exacto. Simplemente se va, indemnizado, sí, por si acaso, porque si no multan a la empresa, pero de que se va, se va. No, y yo te digo, el tema de la licencia médica es el mismo tema. Y las ¿Ya? licencias no las cobran tampoco, doctor. No, tampoco cobran la licencia. Ah, claro, a ellos les pagan el sueldo mes a mes, trabajen o no trabajen. Les Claro, pagan igual. Si están con licencia, les siguen depositando el sueldo. sí, Pero el servicio, o sea, el hospital les sigue depositando el sueldo. sí. Bueno, o Pero sea, el hospital debiera cobrar la licencia. exacto, pero no lo hace. Y si no lo hace, sí se asegura de perder plata. Claro, Ahí está. exacto. Entonces, y de hecho, la otra vez salió la semana pasada un artículo de un funcionario de una municipalidad, no voy a decir cuál para que no herir susceptibilidades, pero cercana acá. Un funcionario estuvo 5 años recibiendo su sueldo íntegro sin ir un solo día a trabajar y ¿Cuántos no, más habrá de y no esos? estaba con licencia, ¿Cuántos más habrá de esos mucho. que ya ni siquiera aparecen a fin de mes a cobrar porque les depositan en la cuenta? Se le deposita, claro. Entonces tú dices, bueno, ¿No habrá un pituto de esos por ahí? Contraloría necesita realmente, o sea, tú te preguntas frente a todo lo que está haciendo Contraloría, ¿ya? ¿Qué, qué pasó con los contralores anteriores? Aparentemente estaba todo perfecto en el país hasta que Claro, llegó la señora Dorothy Pérez. Y así cuando es. llegó Dorothy Pérez, se comenzaron a destapar cloacas y cloacas y cloacas, saliendo un asunto absolutamente podrido en todo el sistema. Y lo mismo, colegas que ginecólogos, ya, ¿qué pasó con los 250 ginecólogos que estando con licencia atendían partos privados, ya, en sus mismos hospitales donde estaban con licencia? Mire, Y la pregunta es, ¿qué sanciones han habido? El otro día salió un informe de Contraloría, no de los servicios. Menos del 2% se les hizo ujú, sumario, al menos del 2% se les sumarió. claro. Y a la Y mayoría de los sumariados, eh, quedaron totalmente sin ninguna sanción. sin sanción. Bueno, así sigue avanzando este país, Claro, entre es que comillas. en el fondo Por eso que avanzamos tan poco. claro, es que da lo mismo, entonces si tú eres correcto o no, si tú haces bien las cosas o no, si tú eres honesto o no, da lo mismo, porque no hay sanción. Y si tú robas y no hay sanción, digo, sigo robando, Claro. porque en el fondo,
recibir el sueldo sin trabajar es robar tu sueldo. ¿Ya? Entonces, esto realmente tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Por qué no hay un cambio? Llega este gobierno con grandes expectativas. Sí, claro, lleva un par de meses, nada más. Pero resulta que las señales hay que darlas desde el principio. Desde el principio. Y han estado dando señales confusas, como con una comunicadora que es Mara Cedini, que realmente no se entiende lo que quiere comunicar, ¿ya? Y resulta que tenemos un presidente Katz que puede estar muy bien intencionado, pero tiene que estar dando explicaciones por la gestión de sus ministros, ¿ya? Y Yo creo que están, el segundo piso está medio enredado ahí. ahí hay hartos problemas, Yo creo que ahí ¿ya? tienen un drama en el segundo piso que le llaman, ¿no? Al grupo de asesores que Sí, dicen, en el fondo son los que dicen para dónde va la micro. exacto. Bueno, y revelaron hace poco el sueldo de algunos asesores. Uno de ellos gana 9,5 millones de pesos, gana más que el presidente. Oiga, mire, O sea, eh, parece que estamos. estamos repitiendo las mismas conductas que Sí, condenamos en el pasado, que fue porque la gente le dio su voto de confianza digamos, a este gobierno, ¿ya? Y nos estamos dando cuenta que es más de lo mismo. Realmente es más de lo uy, mismo. tengamos prudencia entonces, porque si es más de lo mismo, estamos bastante mal. Al Claro. menos no se han sabido todavía de escándalos de fundaciones, todavía no hay fundaciones de ellos, no, No, todavía falta esa parte. y de las fundaciones toda esa plata se da por perdida, Se yo da por creo. perdida porque se va a dejar pasar, van a decir que van a decir después que esto ya está prescrito y listo y Claro, coloquialmente ya pasó la vieja y siga nomás, así como los 256.000 millones de pesos que se le perdieron a la señora Yasna, nunca más se supo y exactamente. después la tenían lista para diputada, para senadora y hasta para candidata a la presidencia. Bueno, aparentemente fondos tenía como para Tenía presentar. como para pasar un ratito los 5 años sin poder ejercer cargos públicos, Claro, pero esa fue la única sanción. exacto. Ahora, yo te digo que si bien el Frente Amplio, ya el Partido Comunista y el Partido Socialista y todos estos personajes ya usufructaron del gobierno, hicieron fundaciones, Ujú. se llevaron plata para la casa y no respondieron. Pues resulta que ahora está en tela de juicio, obviamente hay que darle la duda, ¿ya? De la inocencia a Joaquín Lavín Jr., pues resulta que ocupó aparentemente, y ahí está la investigación, ya cientos de millones de pesos del Congreso, o sea, pagados de nuestros bolsillos, Ujú. para hacer una serie de maniobras fraudulentas dentro de los gastos que ejercía. Entonces, estamos hablando que esto es transversal. No, sí, exactamente, Entonces, claro, entonces, no tiene color político claro, esto. yo puedo entender la condena, pero resulta que de repente yo veo que la condena que se da de un color político hacia el otro no es tanta como debiera ser, no es tanto el escándalo. Acordémonos lo que pasó ya con Sokimich, que hubo un tremendo escándalo Ujú. cuando Sokimich se averiguó que financiaba plata Políticas, políticas de la derecha. igual que Penta. Claro, y impuestos internos y todo lo demás. Y resulta que después comenzaron a aparecer que también estaba De todos lados, financiando a la izquierda, también claro, estaba financiando al PPD, al Partido Socialista, a los radicales. claro. Y ahí se cayó todo. Ahí se quedaron calladitos. Nadie más abrió la boca, nadie más hizo un escándalo ni rasgó vestidura porque estaban todos salpicados. Y eso es lo que Exactamente. ocurre. Entonces, ¿qué pasa con la política de nuestro país? ¿Tenemos que ser igual que el resto de los otros países? ¿Podemos tener un poco de honestidad y honradez dentro de nuestra clase política? Porque acá no tenemos ninguna, en el fondo, preocupación por parte de los políticos de los problemas reales de las personas. Te voy a dar un solo ejemplo que me atañe personalmente. Resulta que marzo y abril tuvimos que pagar colegios, Ujú. patente de los vehículos, permiso de circulación, contribuciones, global complementario, etcétera, etcétera, etcétera. Uno gasta una enorme cantidad de recursos Ujú. entre marzo y abril. ¿Qué le costaría a uno de estos políticos que no esté tan alejado de la realidad a presentar un proyecto, solicitar al gobierno, porque como son temas de plata, tiene que ser iniciativa del Ejecutivo? ¿Por qué no se hace un proyecto en el cual diferenciar que se paguen los permisos de circulación
por ahí por junio de cada año, y diferenciar el global complementario de las Claro. contribuciones y dar un poco de respiro a la clase media, que somos los que pagamos. Si pagamos nosotros, Ujú. las grandes empresas pagan un 2%, nosotros pagamos ya el 40%. Entonces, ese tema que cuesta que bajen a la realidad los políticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el político, tú, como tú bien dices, sale de ser un ser humano normal a ser a la clase política, se transforma. Se transforma, sí. Claro, Le golpean la espalda, le palmotean la espalda y le dicen, ya quédate tranquilo, si ahora eres de nosotros. claro. Aquí te vamos a enseñar cómo se hacen las cosas. Exactamente. ¿Sabes quién, Relájate, relájate, le ¿Sabes dicen. quién me dijo eso? ¿Mm? Juan Lobos. Ah, mire, Cuando lo eligieron, mire, le dijeron qué, exactamente lo que tú estás qué diciendo. buen recuerdo, Quédate hermanito. tranquilito, y aquí te vamos a explicar cómo se hacen las cosas. Claro. Y así fue. Entonces, bueno, Juan Lobo tenía una característica que de repente hablaba harto, ¿ya? Y contaba copuchas y cosas, le gustaba, era lo coloquial. Y nos contó eso. Le dijeron, aquí te vamos a explicar cómo se hacen las cosas, cabrito. Mire, ¿Ya? ¿Qué tal? Y así es. Y él era de la UDI. ¿Y qué pasa con los socialistas? ¿Qué pasa con el PPD? ¿Qué pasa con los radicales? ¿Qué pasa con los demócratas cristianos? Estoy seguro, es una sola clase política en el país que ujú, está cada vez más alejada de la realidad de las personas. Y lamentablemente nos damos cuenta de que todo lo que estamos diciendo es absolutamente cierto, cosa que temen, ya yo creo que los políticos creen que si uno habla, ya, cómo se está administrando digamos, el país, ya, ujú. vamos a tocar sus propios intereses. ¿Sabes por qué? Porque cada partido político mete a su propia gente dentro del aparato estatal y así está pagando favores políticos de quienes los ayudaron. Y así Uy, forman redes de protección para ellos mismos, no para la gente. Ese es el gran problema de este país. y para allá vamos, sigamos tratando de arreglarlo, doctor. Sí, Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. encantado, Muchas muchas gracias. gracias.